Ya tengo instalado mi nuevo controlador Saboton SMVC 72150, que significa S es sinus, que este controlador no solamente se puede controlar por voltios, también por amperios. Por ejemplo, mi controlador antiguo o controlador de la moto solamente se podría aumentar la velocidad aumentando voltaje, y en este no, en este puede estar siempre el mismo voltaje aumentando amperaje. Por ejemplo, 72 significa 72 voltios y 150 son 150 amperios, pero el pico está hasta 450 amperios. Pero claro, para aumentar estos amperios hasta 450 necesitamos una muy buena batería. Bueno, yo tengo una buena batería que no acabo, que me permite hacer los picos hasta 450 amperios, pero las baterías de pilas 18650 a lo mejor te lo hacen, pero en muy poco tiempo, que no lo aguanta mucho tirón. Tuve que hacerlo un pequeño soporte para sujetarlo el controlador, porque este controlador es un pelín más largo y más grande que el suyo original. Y por dentro se ha quedado bastante compacto, que no ocupa mucho sitio. Hay un cable donde se conecta el cable de USB para conectarlo al ordenador, para hacerlo una repro. Y estos cables están ahí escondidos, que no molesta. Hay sitio para otra batería. Entonces ya estoy contento como se ha quedado el sujeto, el controlador. El vendedor proporciona dos archivos para poder ajustar este controlador por teléfono y por un ordenador. Yo he intentado ajustarlo por ordenador y lo veo que es bastante, bueno, no es complicado, pero hay muchos ajustes pequeños, detallados, que eso como fuera para competición, que todos los parámetros a milímetro. Y yo lo que he usado, y es más práctico de móvil, porque así entras, ajustas cuatro cosas que yo necesitaba, y esto es mucho más práctico. Bueno, por lo menos para mí. Y la instalación de app voy a saltar porque esto no lo he hecho yo, me ha ayudado mi hijo. Yo solamente os voy a explicar los datos, cómo ajustar y los parámetros que son importantes para mí. En la primera columna donde pone look voltaje, este es voltaje de corte para proteger la batería de la descarga profunda. Yo, por ejemplo, voy a ponerlo 63 voltios. Y segunda columna donde pone current límite de voltaje es cuando te avisa. Yo voy a ponerlo 65 voltios. Después de cada cambio hay que apretarlo OK y arriba darle cuadradito guardar. Y tercer parámetro es la batería actual, o sea, voltaje actual de vuestra batería cuando está cargada a tope. Es también muy importante este dato, porque cuando vais a ajustar, cuando vais a ponerlo motor en prueba, el controlador tiene que saberlo con cuánto voltaje está trabajando, que es bastante importante. Ajuste de temperatura voy a dejar de momento predeterminado por fabricante. Y en columna funciones hay todo sobre freno recuperativo. Y yo solamente voy a tocar dos parámetros. El primero, que son de velocidades, que voy a ponerlo 3 velocidades. Y segundo parámetro, que voy a dejarlo encendido, que es flux wecken, que quiere decir que podemos decir, los ruidos que sobran, que molestan los campos magnéticos para que la rueda va más ligera, que consume menos, voy a dejarlo encendido para que tenga más velocidad y no consume tanta la batería. En columna throttle, que significa acelerador,
hay dos parámetros que ajustan el voltaje de acelerador, el mínimo, que yo tengo 1,18, y acelerador voltaje máximo 4,95. Y promedio de voltaje voy a ponerlo 3,5, pero con estos parámetros habrá que jugarlo. Supongo que con cada moto o cada scooter hay que jugarlo personalmente. Hay un ajuste muy interesante, aceleración metros por segundo, que yo tengo 300 metros, que es bastante. O sea, cuando aceleras se nota que tiene mucho más par de potencia motor. Pero claro, depende otra vez de la batería. En columna de motor se ajusta primero rotación de motor, o sea, delante de atrás, eh, cuántos polos tiene el motor. Por ejemplo, yo tengo 28, límite de motor que yo he puesto sin límite. Luego tiene tres posibilidades para marcha: mínimo, medio y máximo. Yo lo he puesto todo a máximo, 100% en cada marcha. Después de cuando hemos guardado los datos de la batería, que es muy importante, luego se hace el test de sensores, porque no es normal, que yo lo he visto vídeos que gente hace el test sin saberlo, qué voltaje, el controlador no lo sabe qué voltaje tiene que funcionar, entonces él se vuelve loco, no te lo hace el test correcto. Entonces es muy importante hacerlo paso a paso correcto. En la columna función, en los parámetros de las marchas, hay 4 posibilidades de ajuste. Yo he puesto 3 marchas, pero por ejemplo he probado con Hard Start. Eso es un arranque. Por ejemplo, si los chavales jóvenes quieren ir con un patinete o con una moto derrapando, con esta opción sí que puede ir. Claro, otra cosa, cuánto va a durar la batería. Bueno, estoy ir jugando con estas opciones. Ahí os pongo la prueba con revoluciones de la rueda, cuánto lo he hecho en cada opción.